In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repleturum corda fidelium et tui amoris in eis signi macente. Emitte Spiritum tuum et creabuntur. Et renovavis faciem terra. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione locuisti. Da nobis neorum Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Santa Maria Mater Dei, sede sapientiae. Ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Continuando con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, nos corresponde hoy la perícopa del capítulo 8, versículos 23 a 27. Este texto es el que suele nombrarse como relato de la tempestad calmada. Se trata de cómo nuestro Señor Jesucristo, habiendo subido a una barca, seguido por los discípulos, se duerme en la barca y acontece una tempestad que hace zozobrar la nave. Los discípulos, atemorizados, acuden a él, lo despiertan, le piden que los salve. Y el Señor, despertándose y levantándose, impera al viento, ordena al mar que se calme y la tempestad inmediatamente cesa. Este episodio de la tempestad calmada lo encontramos en los tres sinópticos y parte de nuestro estudio va a ser comparar los tres relatos. Esto en orden fundamentalmente a destacar las peculiaridades que tiene el relato de Mateo, al ser cotejado con los otros dos. Pero al mismo tiempo es un texto que tiene una doble resonancia con la que quiero empezar esta clase. La primera resonancia abarca la tradición de la Iglesia ya desde la época patrística y es el ver en esta nave en la que va el Señor con los discípulos que le siguen, en esta nave azotada por la tempestad y que supera la zozobra y evita el naufragio por el poder del Señor Jesucristo. Ver en esta nave, digo, una figura de la Iglesia. Esta es la primera resonancia que tiene este texto. Esa figura, la Iglesia como barca en la que los discípulos son salvados de toda tempestad por el Señor Jesucristo. Esta figura, insisto, atraviesa toda la tradición de la Iglesia. Y vamos a empezar leyendo algunos textos patrísticos, tres básicamente, en los cuales aparece con nitidez esta figura. El primer texto pertenece a Orígenes. Empiezo por él porque parece ser el primer autor
de la literatura patrística en la cual aparece explícitamente esa imagen, ¿no? Esa nave viene a significar a la iglesia. Dice Orígenes: no dicen por modo de pregunta quién es este, sino asegurando que este es aquel a quien obedecen los vientos y el mar. ¿Quién es, pues, este? Esto es, cuán poderoso, cuán fuerte, cuán grande. Manda a toda criatura y no se desobedece su mandato. Solo los hombres resisten y por eso serán condenados en el juicio. En sentido místico, todos navegamos con el Señor en la barca de la Iglesia por este mundo borrascoso. El mismo Señor duerme con piadoso sueño, esperando nuestra paciencia y la penitencia de los impíos. En este fragmento que acabo de leer aparece con claridad la figura. Releo lo que dice el gran Orígenes. En sentido místico, todos navegamos con el Señor en la barca de la Iglesia por este mundo borrascoso. Ahí está presentada con claridad la figura. Esos discípulos que han seguido al Señor y han subido a la barca con Él representan a todos los cristianos. Todos, dice Orígenes, navegamos en sentido místico. El sentido místico sería el sentido dogmático trascendente que tiene el texto al narrar, ¿no? Y esa narración nos remite a una realidad que es la de la Iglesia. La barca de la Iglesia que atraviesa este mundo borrascoso, dice Orígenes. Y luego, siguiendo Orígenes, acerquémonos a Él, al Señor, con alegría, diciendo con el profeta: levántate, ¿por qué te duermes, Señor? Y Él mandará a los vientos, esto es, a los demonios, que son los que agitan en las persecuciones de los santos, y restablecerá una gran tranquilidad respecto de los cuerpos y de las almas, la paz para la Iglesia y la serenidad para el mundo. En este otro fragmento de Orígenes reaparece la idea de la barca como la Iglesia, pero al mismo tiempo aparece otra dimensión de la imagen o de la figura, que es la dimensión que los autores posteriores suelen llamar tropológica o moral. La tropología o sentido moral está aquí señalado en cuanto que los vientos son los demonios. Que son los que agitan en las persecuciones de los santos. Sacuden a los santos, los agitan. O sea, agitan en torno a ellos toda clase de adversidad y de tentación. Y aquí tenemos apareciendo otra dimensión de la figura, que es la que podemos llamar tropológica, es decir, ahora la barca es la Iglesia, pero se entiende que los miembros de la Iglesia son agitados por las tempestades de las adversidades y de las tentaciones.
y cada uno en su interior está llamado a resistir, a ser superador de la tempestad por la gracia de Cristo. Entonces la figura tiene ya desde su origen, ya estamos en la primera mitad del siglo III aquí, ¿no? Tiene una primera dimensión que podríamos llamar eclesiológica, ¿no? O mistérica, apunta al misterio de la iglesia. La barca sería una figura de la iglesia. Y otra dimensión de tipo moral o espiritual, la tempestad que agita la barca representa la agitación de las almas de los cristianos, que son los miembros de la iglesia, por toda clase de pasiones, adversidades y tentaciones que están llamados a atravesar. Solo en la medida en que están en la barca pueden hacerlo, pero al mismo tiempo implica la figura ahora una dimensión que hace alusión al combate espiritual, podríamos llamarlo, a la interioridad de cada cristiano y de cada alma en relación con lo que la agita como tempestad o tormenta. Ciertamente que las dos dimensiones están conectadas entre sí, pero son dos dimensiones que podemos distinguir en la figura de la barca, la figura del episodio de la tempestad calmada. Advirtamos que el segundo pasaje que leí de Orígenes hace hincapié en la calma que viene después de la tempestad, ¿no? Y cómo Jesucristo es el que trae la calma, tranquilidad respecto de los cuerpos y de las almas, paz para la iglesia y serenidad para el mundo, ¿no? Solamente a partir de la figura eclesiológica de la barca se entiende también esto bien, ¿no? Porque esa paz, esa tranquilidad de las almas, paz para la iglesia y serenidad para el mundo, ¿no? Tienen su centro en esa paz para la iglesia, en la cual las almas hallan tranquilidad porque en ella está Cristo, que es el que vence a la tempestad. En el mismo siglo III tenemos otro autor en el que aparece la imagen, que es Tertuliano. Ambos autores son de primera mitad del siglo III, Orígenes y Tertuliano. Ya ahí tenemos explicitada la imagen. La época primera de la patrística, y esta imagen ya está explícita. Dice así Tertuliano: por otra parte, aquella barca o aquella navecita era figura de la iglesia, porque en el mar, o sea en el mundo, es sacudida por las olas, o sea por las persecuciones y tentaciones, mientras el Señor en su paciencia parece dormir hasta que en los últimos días, despertado por las oraciones de los santos, reprima el mundo y devuelva la paz a los suyos. El texto de Tertuliano nos da la misma imagen con algunas peculiaridades. No es ahora el lugar de comentar peculiaridades que hacen más bien a la visión propia de Tertuliano que al hecho que nosotros queremos señalar, que es la presencia de esa imagen con toda claridad ya a partir del siglo III. Es claro, sí, diga. No, le da un sentido escatológico. Claro, hay un matiz escatológico en el texto de Tertuliano que no está del todo explícito en Orígenes, no que esté ausente, pero Tertuliano lo explicita con claridad. Claro.
Pero Orígenes tampoco en lo que leyó no explica la calma de La calma, Jesús. no explica a qué se refiere, dice usted, Claro. no la relaciona con el final. Eso, entre todas maneras, si uno lee el texto latino, lo escatológico está enfatizado en la traducción castellana que yo leí. En el texto latino de Tertuliano no es tan claro que diga eso. Claro. Bien. Pero vamos ahora a San Agustín. Ya nos situamos ahora en segunda mitad del siglo IV, principios del V. El sermón 63 de San Agustín contiene una exposición de este tema que surge con la nave, en un sentido que es básicamente el que hemos llamado tropológico, ¿no? Así lo llama la tradición cristiana, el sentido tropológico o moral. Leo. Con la gracia del Señor os voy a hablar de la lectura del Santo Evangelio que acabamos de oír, y en nombre del Señor mismo os exhorto a que no se duerma en vuestros corazones la fe que hace frente a las tempestades y oleajes de este mundo. En efecto, no cabe que Cristo el Señor tuviera dominio sobre su muerte y no lo tuviera sobre su sueño, ni que el sueño se apoderase del navegante omnipotente sin quererlo él. Si creéis esto, Él duerme en vosotros. Si por el contrario Cristo está despierto en vosotros, despierta está vuestra fe. Dice el apóstol que Cristo habita en vuestros corazones por la fe. Luego también el sueño de Cristo es signo de un misterio. Los navegantes son las almas que pasan este mundo en un madero. La nave figuraba asimismo a la iglesia. Y en efecto, todo cristiano es templo de Dios. Todo cristiano navega en su corazón y si piensa rectamente, no naufraga. De nuevo tenemos la imagen, ¿no? La nave es la iglesia, pero el énfasis de Agustín está puesto más bien en el templo que es cada cristiano, ¿no? Y en el tema de la fe, que es un tema también del texto bíblico, ya ahora pasaremos a comentar. Has oído una afrenta o una injuria. He ahí el viento. Te airaste o te encolerizaste. He ahí el oleaje. Si sopla el viento y se encrespa el oleaje, peligra la nave, peligra tu corazón, fluctúa tu corazón. Oída la afrenta, deseas vengarte, pero advierte que te vengaste y claudicando ante el mal ajeno naufragaste. ¿Cuál es la causa de ello? Que Cristo duerme en ti. ¿Qué significa duerme en ti Cristo? Te olvidaste de Cristo. Despierta a Cristo, pues, acuérdate de Cristo, esté Cristo despierto en ti, piensa en Él. ¿Qué querías? Vengarte. ¿Se te ha pasado de la memoria que Él, cuando fue crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Quien dormía en tu corazón no quiso vengarse. Despiértale, acuérdate de Él. Memoria de Él es su palabra, memoria de Él su precepto. Y si Cristo está despierto en ti, dirás para ti, ¿qué clase de hombre soy yo para querer vengarme? ¿Quién soy yo para proferir amenazas contra un hombre? Moriré quizá antes de vengarme, y si salgo de este mundo resoplando, inflamado de ira y sediento de venganza, no me recibirá el que no quiso vengarse. No me recibirá el que dijo, dad y se os dará, perdonad y se os perdonará. Por lo tanto, haré que amaine mi ira y volveré a la quietud de mi corazón. Dio órdenes Cristo al mar y se produjo la bonanza. Lo que he dicho respecto a la ira, retenedlo como norma para todas las tentaciones que os sobrevengan. Surgió la tentación, es el viento. Te turbaste, es el oleaje. Despierta Cristo, hable Él contigo. ¿Quién es este, dado que le obedecen el viento y el mar? ¿Quién es este a quien obedece el mar? Suyo es el mar, Él lo hizo, todo fue hecho por Él. Imita más bien a los vientos y al mar, obedece al Creador. Escucha el mar la orden de Cristo y tú permaneces sordo. La escucha el mar, amaina el viento y tú soplas. ¿Qué? Hablo, actúo, simulo.
¿qué es esto sino soplar y no querer ceder ante la orden de Cristo? No os vence el oleaje cuando se perturbe vuestro corazón. Pero, puesto que somos hombres, si el viento nos empuja, si nos mueve el afecto de nuestra alma, no perdamos la esperanza. Despertemos a Cristo para navegar en la bonanza y llegar a la patria, vueltos al Señor. Entonces, fíjense ustedes, tenemos en Orígenes, en Tertuliano, en San Agustín, la imagen de la nave, que es la iglesia. Y la doble dimensión de esa imagen, de esa figura, está en una dimensión principalmente dogmática, salvífica, soteriológica, que ve en la nave una representación del misterio que es la iglesia. Y en segundo lugar, una dimensión moral, espiritual, que es la que desarrolla el texto de San Agustín que acabo de leer, del Sermón 63, en que nos encontramos con la lectura del pasaje desde su aplicación a la vida espiritual del cristiano, como vida de fe y como vida de despertar en el interior a Cristo para que impida la presencia del despierto que caigamos en las tentaciones, que nos dejemos que nos hagamos viento y nosotros hagamos tempestad, ¿no? Esta es la primera introducción que quería hacer al texto. La segunda tiene que ver con otro aspecto del texto, y es esa pregunta que Mateo pone en boca de los hombres. ¿Quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? A este respecto voy a leer un texto. Lo que voy a leer es un fragmento, no más, del comienzo del título Jesucristo de Monseñor Juan Carlos Ruta, que en su volumen primero, el libro primero, para decir mejor, introduce todo el tema de la cristología positiva, el tema del misterio de Jesucristo, a partir de una reflexión sobre esa pregunta: ¿quién es este? Y esta es otra temática que hemos visto resonar en el texto de San Agustín, si se ha advertido. No lo voy a releer, pero insto a los que están oyendo la clase a releerlo. San Agustín varias veces hace alusión, y sobre todo al comienzo del sermón, al hecho del responder desde la fe a la pregunta ¿quién es este?, ¿no? Y él lo toma precisamente en el sermón en el sentido de que si tenemos fe adentro, o sea, si Cristo está en nosotros, podemos contestar adecuadamente a la pregunta. Si no, no. ¿Quién es este? Pero la pregunta tiene una fuerza extraordinaria porque es la pregunta que queda instalada desde que Jesucristo ha vivido en este mundo. ¿Quién es este? Es una pregunta que los hombres no pueden evitar. Es una pregunta que dirime toda la historia de la humanidad. ¿Quién es este? Y esa pregunta tiene una implicación profundísima. Primero nos lleva a la realidad histórica de Jesucristo, como se les presentó a sus contemporáneos, que es lo que nos transmiten los evangelistas.
Y esa realidad histórica ya un misterio. Ella es un misterio. Esto contra toda disociación entre el misterio de Cristo y la realidad histórica de Cristo. El Cristo histórico es un misterio. Su realidad viviente sobre la tierra fue y es un misterio, ante el cual ningún hombre honesto puede dejar de preguntarse: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dice el padre Ruta: la investigación de los evangelios sinópticos ha llevado a reconocer un valor simbólico en los relatos de milagros. Y ahora cita: sin embargo, se duda en hablar de simbolismo a propósito de Marcos. Este procedimiento parece más bien propio de Juan e incluso de Mateo, mientras que Marcos estaría preocupado principalmente por construir a su manera un relato concreto y detallado. De hecho, la dificultad obedece a la imprecisión de la palabra símbolo y a los múltiples significados que se le dan. En su sentido más débil, se establece un vínculo extrínseco entre significante y significado. El desarrollo de este tipo de simbolismo lleva a la alegoría. Pero ¿por qué delimitar como se hace con harta frecuencia el símbolo a este uso? Por el contrario, cuando tomamos el símbolo en su sentido más fuerte, existe un vínculo intrínseco entre significante y significado. Aquel es la preparación y el principio de este. Pese a la transposición que es necesario efectuar, el significante forma ya parte de la realidad significada. Podríamos hablar de símbolo participante. Estos dos tipos de símbolo, lejos de excluirse, están presentes en los milagros evangélicos, si bien en proporciones diferentes según los autores. Por lo que atañe a Marcos, este símbolo ocupa en él un lugar capital. Esta cita corresponde al padre Appel à Marche, Los milagros de Jesús según Marcos, en la obra dirigida por Léon Dufour, Los milagros de Jesús. Bien. Y sigue el padre Ruta: en los milagros de Jesús se manifiesta el poder de Dios que actúa en Jesucristo y por eso anuncian, preparan e inauguran el futuro. Lo que más le interesa a Marcos no es el resultado de la acción, sino el poder que actúa, poder divino capaz de transformar al hombre entero y de conformarlo en cuerpo y alma a la imagen gloriosa de Cristo. Ahora vuelve a citar al mismo autor que antes. Esto permite comprender por qué en Marcos todo milagro debe entenderse al mismo tiempo como un relato concreto, imposible de transponer de manera alegórica, y como una invitación a seguir el movimiento así inaugurado. Tales relatos constituyen una apertura indefinida. El texto se concentra en el Evangelio de Marcos porque considera que ahí está el relato en su forma más descriptiva de la realidad acontecida, o meramente descriptiva de la realidad acontecida. Pero lo que quiere señalar, y es esto el núcleo de lo que acabo de leer, es que aún ahí, en Marcos, que es donde tenemos una presentación más fotográfica del hecho, diríamos así, una presentación más testimonial del hecho, en su fenomenicidad. Aún ahí, el relato de milagro tiene un valor simbólico, entendiendo bien el símbolo en un sentido histórico concreto,
como continuación en una realidad posterior de lo que esta realidad, que es el milagro, al mismo tiempo que realiza, anticipa, prepara. Y puede considerarse desde ese punto de vista un símbolo de eso que anticipa y prepara. Me he detenido en este aspecto por dos cosas. Primero, porque la pregunta, como se señala muy bien en este libro, es una pregunta crucial que atañe a todo hombre, como dice el relato de Mateo. Y los hombres se preguntaban. Ya lo leeremos en el texto de Mateo. Pero además, la reflexión sobre el valor simbólico del relato de milagro, y lo he leído recién, muestra cómo en esos relatos, aún en Marcos, hay un valor simbólico. Y más, dice el texto que leí, en Mateo y en Juan. Recordemos que Juan llama a los milagros semeia, es decir, signos, porque ve siempre en el milagro un signo de una realidad misteriosa, que es la que Cristo ha venido a establecer en el mundo. Y de Mateo puede decirse lo mismo. El análisis que hemos hecho de los 3 milagros de la primera parte del capítulo 8 muestra con claridad esto. Y está reconocido en el texto que yo acabo de leer, ¿no? En Mateo, el valor simbólico del milagro es un hecho indiscutible. ¿Y por qué me refiero a este tema? Porque está relacionado con lo que dijimos primero. Esa imagen de la nave como iglesia es una imagen que la tradición de la iglesia ha pergeniado libremente a partir del texto del Evangelio, o tiene fundamento en el texto mismo del Evangelio. Esto es lo que tiene que preguntarse el exégeta. La imagen esa, la barca es la nave, la barca, la nave es la iglesia. Esta imagen, esta figura de la iglesia, ¿está de alguna manera dicha por el evangelista? O por lo menos insinuada por el evangelista. El exégeta que quiera responder afirmativamente a esta pregunta tiene que mostrar cómo. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a empezar con lo que hoy se ha demorado un poco en esta clase, que es la lectura del texto. Francisco, si nos hace la gracia. Mateo 8, 23, 27. 23 a 27. Cuando hubo subido a la nave, le siguieron sus discípulos. Se produjo en el mar una agitación grande, tal que las olas cubrían la nave. Pero él, entre tanto, dormía. Y acercándose, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Muy bien. Este texto de Mateo que acabamos de ver en traducción, la traducción de Columba, ¿verdad? Desde el punto de vista de su composición, tiene primero un versículo introductorio, que es el versículo 23. La estructura literaria vamos a describir brevemente, ¿no? El versículo 23 introduce el relato. ¿Qué dice el versículo 23? Lea solamente ese versículo. Sí. Cuando hubo subido a la nave, le siguieron sus discípulos. Eso. Cuando hubo subido a la nave, le siguieron sus discípulos. O habiendo subido a la nave, o subiendo a la nave, le siguieron sus discípulos. ¿Cómo traduce así? A ver, ¿está bien? Cuando subió después a la barca, sus discípulos lo acompañaron. Bueno. Otra traducción, a ver, lea Alonso, ¿cómo traduce? Sí. Cuando subía a la barca, lo siguieron los discípulos. Bueno,
todos traducen igual, aparentemente. Y allá, de Orati. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Bien, y sus discípulos lo siguieron. Ahí sustituye por una coordinación lo que los otros ponen mediante una subordinación. Desde el punto de vista gramatical, la subordinación se parece más al texto griego. El texto griego está dicho con un participio puesto en dativo. Kai embanti auto eistoploion ecolucesan auto hoimacetai auto. Y a él, que había subido a la nave, lo siguieron los discípulos de él. ¿Sí? O le siguieron los discípulos de él. Esta introducción, al mismo tiempo, hace dos cosas. Primero, conecta este relato con todo el tema anterior que ya hemos comentado, es decir, el seguimiento. Cuando empecé a hablar de la perícopa anterior, que es la primera de la segunda parte del capítulo 8, señalé que el tema del seguimiento está destacado en los dos episodios que nos relata Mateo, el del escriba y el del otro discípulo, ¿no? En los dos casos se habla de seguir a Jesús, del seguimiento. Y este versículo introductorio enlaza directamente con el tema del seguimiento, porque lo que afirma es que los discípulos de Jesús le siguieron. El seguimiento acá se realiza. En los otros dos casos hay una expresión de voluntad de seguirlo, del escriba. Hay un mandato de Jesús: sígueme, al otro discípulo. Pero acá se realiza el seguimiento. El Señor sube a la barca y los discípulos le siguen. Desde este punto de vista, la perícopa no puede ser leída, la de la nave, sin conectarla con el tema del seguimiento. Ahí ya tenemos un primer fundamento. Ya acá empieza a aparecer el fundamento exegético de la figura, la nave es la iglesia. Porque la iglesia es la comunión misteriosa en la gracia de Cristo. ¿De quiénes? De los que le siguen. De los que siguen a Cristo. ¿Se entiende? Pero seguir a Cristo es ser partícipe de su ser y de su vida. Y eso se realiza por medio del bautismo, que al mismo tiempo que nos hace hijos en el Hijo, nos incorpora a la iglesia, nos hace miembros de la iglesia. Ahí ya empezamos a vislumbrar cómo el tema del seguimiento nos da una primera entrada para ver en la nave a la que sube Jesús seguido por sus discípulos, es decir, Jesús acompañado por los que le siguen, ¿verdad? Y el otro elemento fundamental de esta introducción es que aparece la nave. Caimbanti auto istoploion ecolucesan auto hoimacetai auto. Es decir, y a él subiendo o habiendo subido a la nave, le siguieron los discípulos de él. A él, que ha subido a la nave, le siguieron los discípulos de él. Si uno lee el texto en griego, la nave y el seguimiento están en el centro de la oración. Yo he tratado de reproducirlo, ¿no? A él que ha subido a la nave, a él una vez que ha subido a la nave, que hubo subido a la nave,
siguiéronle los discípulos. Prodion, que es la nave, dicha en el griego del Evangelio, y Ecolúcesar, siguieron, están juntas, insisto, en el centro de la oración. Son el centro no solo desde el punto de vista de la construcción de la frase, sino el centro semántico. Les siguieron subiendo a la nave a la que subió él. Es la nave donde está él. Hay una nave donde él asciende, y a esa nave ascienden también los discípulos. Y le ascienden porque le siguen. Ascienden a esa nave, que es la nave a la que él asciende, donde está él, porque le siguen. Bien. Esta es la introducción. ¿Está claro? Esto nos plantea si la nave tiene resonancias desde el punto de vista bíblico. Ya veremos cuáles son y si esas resonancias dan para advertir implícita la imagen que recoge toda la tradición, desde los padres de la Iglesia hasta San Alfonso María de Ligorio, para decir, un autor más reciente, donde aparece la imagen claramente explicada, desarrollada. La Iglesia es la nave, ¿no? Es una tradición constante, y eso quiero decir, ¿no? Empieza con los autores que hemos leído: Orígenes, Tertuliano, San Hilario de Poitiers, San Juan Crisóstomo, San Agustín, o sea, los padres de la Iglesia, y después la continúan todos los autores posteriores, a lo largo de los siglos. Primero entonces tenemos esta introducción, concisa pero riquísima en contenido. De este versículo introductorio lo que nos queda por desarrollar es el tema de la nave. Ya pasaremos enseguida a ver qué resonancias tiene en el lenguaje y en la tradición de la escritura ese término, nave, que aquí es ploion. El versículo 24 ya introduce el comienzo del drama que se desarrolla en la nave, ¿no? El versículo primero es introductorio porque nos sitúa, nos da quiénes son las personas, ¿no?, que actúan en el drama y el lugar en que actúan, la nave. La nave, Jesús y los discípulos que le siguen. Pero ahora en el versículo 24 vemos irrumpir el drama, el acontecimiento y las acciones en torno al acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Lea el 24. ¿Sí? Se produjo en el mar una agitación grande, Sí. tal que las olas Y he cubrían aquí, la ¿no? nave. Y he aquí que, Y de pronto. y ved que, y he aquí que, caidú, dice el griego, ¿no? No sé si alguien lo pone eso. ¿Strawin lo pone? Y de pronto. Y de pronto. No. Alonso también, de pronto. Y de pronto. Bueno. Y de pronto. Y de Borati, disculpe. De pronto también. ¿De pronto también? Sí. Bien, adelante. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Se levantó tal tempestad, así dice. Alonso. ¿Cómo? ¿Eso dice Alonso? No, y Colunga. Colunga. Se produjo en el mar una agitación grande tal que las olas cubrían la nave. Eso está mejor, sí, mucho más correcto. A ver, Strawin. Y de pronto el mar se puso muy agitado, al punto que las olas llegaban a cubrir la barca. Él en tanto dormía. Bien. Entonces, primero que nada, fíjense, el primer
momento de ese desarrollo narrativo, la narración del drama que acontece, es que aconteció que el griego dice lo que aconteció, no se levantó en este contexto, no se debe poner ni en la traducción, porque el levantarse tiene un sentido muy específico en la perícopa y no se puede poner el verbo levantarse para cualquier otra cosa, aunque sea del uso corriente decir se levantó una tempestad en castellano, pero no es eso lo que hay que poner aquí de ninguna manera, no corresponde en absoluto. Lo que dice aquí es que el verbo que hay que decir es egéneto, es decir, aconteció, se dio, existió, vino a suceder, sucedió, eso es todo, ¿no? Seismos megas egéneto. Seismos es la palabra que usamos para los terremotos, ¿no? Sismo se dice terremoto también en castellano, ¿no? Movimiento sísmico, ¿sí? Pero en griego no significa terremoto, significa, una de las traducciones que leyeron está muy bien, agitación grande. Una gran agitación, una gran conmoción, ¿sí? Estamos en el lago de Tiberíades, en el mar de Galilea, de modo que se trata de una agitación de las aguas, obviamente, producida de ordinario por el viento. En este caso es el viento, porque el Señor impela al viento, ¿no? Y a las aguas. La agitación de las aguas puede ser también fruto de un sismo, o sea, de un terremoto, pero no es este el caso. Las aguas se agitan porque se desencadena un viento fuerte, ¿no? O sea, lo que acontece es una gran agitación, una gran perturbación, una gran conmoción, ¿no? Si traducen allí, a ver, ¿qué dice Straubinger? Y de pronto el mar se puso muy agitado. Claro, y de pronto el mar se puso agitado, eso está bien, se puso muy agitado, ¿no? O se produjo una gran agitación, ¿no? Del mar. ¿Cómo dice Liberati? De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Una tormenta, bueno, acá, sí, tormenta no está mal, pero no es lo que dice el texto, ¿no? Tormenta, tempestad, pero no dice ni tormenta ni tempestad, sino una gran agitación, como dice allá, una gran perturbación, ¿no? Caidú seismos megas egéneto en Tezalase, en el mar, ¿sí? En la mar o en el mar, se dio, vino a ser una gran perturbación, una gran agitación. Bien. De modo que, ahora esa gran agitación del mar tiene una consecuencia, ¿no? De modo que, hoste, toploion, kaliptestai, hypoton kymaton, es decir, tal que las olas cubrían la nave. Claro. ¿Y allá cómo traduce? Al punto que las olas llegaban a cubrir la barca. Claro. Otra traducción, a ver. Tan grande que las olas cubrían la barca. Bueno. No sé por qué ninguno traduce según lo que dice el griego, ¿no? Porque el sujeto no son las olas. En las traducciones que ustedes dicen el sujeto son las olas, ¿no? Si mal no oí. Sí. A ver, lea de nuevo. Colunga. Sí. Se produjo en el mar una agitación grande, tal que las olas cubrían la nave. Y Alonso. Y Alonso dice, de pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. ¿Y allá? Que las olas llegaban a cubrir la barca. Bien. ¿Y el otro? Que las olas cubrían la barca. Sí, siempre las olas. El griego dice hostetoplonion kaliptestai hypoton kymaton. Y sí.
mi griego no falla, o sea, después de oír tantas traducciones hechas así al revés, dudo, pero si mi griego no falla, toploion es el sujeto. Y hay que dejarlo, en mi opinión, porque tiene un significado. Yo dije que el centro de gravedad de la versión anterior eran el verbo siguieron y el sustantivo nave. Y ahora el sujeto de esta oración que estamos leyendo es la nave, toploion, que fue cubierta por las olas, ¿sí? Obviamente no es lo mismo, sí, claro que sí, el concepto, la idea, la afirmación se refiere al mismo hecho, lo puedo decir en voz activa o en voz pasiva, pero el hecho también literario, y de ahí tiene que partir el exégeta, es que el texto griego de Mateo lo pone en voz pasiva, no lo pone en voz activa. De modo que el sujeto no es solo las olas cubrieron la nave, donde la nave es un objeto directo, sino que la nave fue cubierta, fue envuelta por las olas. Eso es lo que dice el texto. La nave es el sujeto de atención, ¿está claro? No las olas que la cubren, sino la nave que es cubierta por las olas. En mi opinión hay que respetar eso. ¿Por qué? Y porque el sujeto es de nuevo el eje del pensamiento, ¿sí? La nave es cubierta, es envuelta por las olas. Queda ocultada, en realidad es lo que dice el verbo griego, kaliptestai, por las olas, queda envuelta por las olas, ¿no? Bien. Primer momento del relato. Se desencadena, acontece una gran perturbación en la mar y la nave se ve cubierta por las olas. ¿Y cómo termina este versículo? Dice una cosa más. Dice tres cosas, ¿no? Tres. Pero él, entre tanto, dormía. A ver, otra traducción. Él en tanto dormía. Bien. Otra. Mientras tanto Jesús dormía. Mientras tanto. ¿Y allá? Y Alonso, mientras él seguía durmiendo. Sí. Autos te peca. Muy bien. Pero él dormía, ¿no? El pero está bien. Mientras tanto, también se podría decir. Mientras tanto, le da un énfasis literario a la simultaneidad entre los dos acontecimientos, ¿no? La gran perturbación del mar, la nave envuelta por las olas, y mientras tanto, el Señor, Él, duerme. ¿Está claro? Este primer versículo nos presenta el primer momento del relato dramático, y en el primer momento llamamos un primer contraste. Es una tensión extraordinaria la que se crea con ese relato, ¿no? El mar se agita enormemente, la nave es cubierta por las olas, pero el Señor duerme. Bien, primer momento del relato. Pasemos al versículo siguiente. 25. Y acercándose le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que Esto perecemos. está perfecto, eso no se puede traducir de otra manera, ¿sí? O sea, hay Sí. proselzontes, y allegándose, acercándose, lo despertaron diciendo. ¿Quiénes son estos que allegándose? El sujeto es tácito, ¿no? Pero es contextual, clarísimo, porque Mateo nos ha dado en el primer versículo introductorio quiénes son los personajes, quiénes son las personas que están en la barca, ¿no? El Señor y los discípulos que le siguen. Bien. El versículo anterior terminó diciendo: mientras tanto él dormía. Ahora son las otras personas que están en la barca, obviamente los discípulos que le siguieron,
son los que hacen esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Allegándose, lo despertaron diciendo. Los discípulos entonces se acercan al Señor Jesús y lo despiertan. ¿Y qué le dicen? Sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos Señor, que perecemos. ahí está. Kyrie, soson, apolímeta. ¿Cómo traduce ya? Señor, sálvanos que nos perdemos. Que nos perdemos. ¿Y ahí? Sálvanos, Señor, nos hundimos. Ajá, está muy bien. ¿Y allá? Y Alonso, Señor, sálvanos que nos hundimos. Que nos hundimos, ¿sí? El que se podría omitir y que queda mejor y refleja más el dramatismo de la expresión que Mateo transmite. Señor, sálvanos, nos hundimos. No hay un qué, no hay... Sálvanos, nos hundimos. ¿Sí? Es como si estuviesen diciendo con voz angustiosa, ¿no? Señor, sálvanos, nos hundimos. Hay una invocación, Señor. Hay un hecho, nos hundimos. Nos perdemos. Perecemos, traducción otra, está bien. Y una petición, sálvanos. ¿Verdad? Señor, sálvanos, nos hundimos. Aquí tenemos el segundo momento de la narración, ¿no? Ahora son los discípulos, se allegan al Señor y le hablan, se dirigen a Él, le dicen algo. Y lo que dicen son 3 palabras. Lo invocan como Señor. Le piden que los salve. Transmiten su angustia acerca del hecho. Nos estamos hundiendo. Nos hundimos. Perecemos. Naufragamos. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos al versículo 26. Él les dijo. Ahora viene la respuesta. ¿Sí? Fijémonos que el primer momento del relato, o sea, versículo 23, perdón. El primer momento, no, 23 es la introducción. Dije bien, perdón, Francisco. El versículo 24 es el primer momento del relato, de la narración, del núcleo narrativo, de la perícopa, ¿no? El 23 es introductorio, introduce el tema, que es la nave, y el seguimiento, los discípulos que siguen al Señor en la nave. El relato narrativo se inicia en el 24, el 24 nos da acontecimientos. No hay palabras de las personas que están en la barca, ¿no? El 25 introduce las palabras de quiénes, de los discípulos, ¿no? Y ahora, en el 26, nos encontramos con las palabras del Señor, ¿o no? El Señor responde, les dice algo a los discípulos que han acudido a Él. Bien, ahora lea el 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Muy bien. Las palabras del Señor son escuetísimas. ¿Qué les dice como respuesta el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Eso es. ¿Cómo traducen? A ver, leamos otra traducción. Alonso. Les dice, qué cobardes y desconfiados sois. ¿Esa es la traducción? Sí. Bueno, ¿y allá? Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo, desconfiados? ¿Quién es ese? Stravinger. Desconfiados. Muy bien. ¿Y Levorati? Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Bien.
La respuesta del Señor consiste en una pregunta, una interrogación, que es una interrogación retórica. En realidad, esa interrogación retórica es más bien, o se puede interpretar principalmente como un reproche. La interrogación retórica, ¿cuál es? ¿Por qué estáis angustiados? ¿Por qué estáis temerosos? El griego dice ti deiloieste, ti deiloieste. ¿Por qué estáis angustiados? ¿Por qué estáis miedosos? Y luego viene un vocativo. Los discípulos le han hablado a él diciéndole Señor. Y él les llama en griego oligopistoi. Oligopistoi. Es decir, literalmente traducido, poco creyentes. O como suele traducirse, de poca fe. Se supone hombre, por supuesto. El de poca fe solo nos sirve porque es una frase que se inicia con preposición en castellano y no puede sustituir el adjetivo griego, porque oligopistoi es un adjetivo. Pistoi sería creyentes, confiados, traducen otros, ¿no? Destacando el carácter de confianza que tiene acá la fe. Y por eso traducen oligopistoi por desconfiados, ¿no? Aquí nos varios, sí, me pareció. Sí. Straubinger y quién más. De poca fe, y acá le dice desconfiados. Alonso Straubinger y Alonso Shekel. En cambio, sí, Colunga, hombre de poca fe. Igual que Legoratti, ¿no? Sí. Y aquí Bover dice, ¿por qué estáis acobardados, hombres de poca fe? ¿Sí? Oligopistoi. Poco creyentes, ¿sí? No es incrédulo lo que les dice. Desconfiados se acerca más a la idea, hombres de poca confianza, podría ser, ¿sí? O sin más, hombres de poca fe. El hombre de poca fe, en mi opinión, respeta mejor la idea del término griego que desconfiados, hombres de menguada fe, hombres de fe pequeñita, ¿sí? Sería. Hombres de escasa fe. Se podría traducir, si traducimos por desconfiados, adquiere otro sentido, ¿no? Que está bien en el contexto, desconfían, a pesar de que el Señor va con ellos, desconfían, ¿sí? Pero es una desconfianza que quizás se dice mejor si se dice poca fe, fe pequeña, fe escasa, fe defectuosa, ¿no? Bien. Ese es el 26. Y ahora viene la conclusión, ¿sí? Perdón, nos falta algo del 26, ¿no? Hemos analizado nada más que las palabras del Señor, pero ahora vienen las acciones del Señor, ¿no? Sí. Segunda parte del 26, como dice, entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Sí. Si no, otra traducción. Alonso dice, entonces levantándose, levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una calma perfecta. Bien. Allá, a ver, Straubinger. Entonces se levantó e increpó a los vientos y al mar,
y se hizo una gran calma. Y se hizo una gran calma. Muy bien. ¿Y Deborati? Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Bien. Bover traduce entonces levantándose, ya empieza mejor, porque ejercéis es un participio, no es otro verbo principal. Habló con imperio a los vientos y al mar, ¿sí? Que refleja mejor la idea central del verbo griego, epetimesen. Dijo con autoridad, mandó con imperio, como dice aquí, muy bien, ¿no? Habló con imperio, dijo con la dignidad del que tiene autoridad, eso es, esa es la idea, ¿no? Increpó, en castellano increpó a mí no me parece tan adecuado al verbo que pone Mateo, ¿no? La traducción de Bover me gusta mucho más. Es decir, habló con imperio. Mandó. ¿Sí? Habló con imperio al viento. A los vientos y a la mar. Tois anemois caite zalase, ¿no? Entonces, levantándose, imperó a los vientos y al mar. Caegéneto galene megale. Y se hizo una gran calma. Ahora, este egéneto se corresponde por contraposición al primer egéneto. ¿Qué había acontecido? ¿Qué se había hecho primero? Una gran perturbación en el mar, ¿sí? Egéneto, el verbo es el mismo que decir en griego, cosa que acá se ha perdido de vista en todas las traducciones que ustedes leyeron, ¿sí? Pero en el 24 leemos Caidú seismos megas egéneto, es decir, y de pronto se hizo una gran perturbación en el mar, ¿no? Se hizo una gran perturbación en el mar, o aconteció una gran perturbación en el mar. Y ahora, después que el Señor increpó a los vientos y a la mar, ¿qué se hizo? Caegéneto galene megale. Es decir, y se hizo y aconteció una gran calma, una gran serenidad, una gran paz, como diría el texto de Orígenes que leímos primero, ¿no? Una gran serenidad, una gran paz, se hizo una gran calma. Y ahí concluye el relato. El relato del acontecimiento abarca esos 3 versículos, ¿no? Se abre con el acontecimiento de una gran perturbación. Fíjense, de nuevo, hay una simetría verbal, ¿eh? Seismos megas. Una gran perturbación. Y ahora, galene megale, una gran calma. ¿Sí? Hay una simetría no solo de los verbos, el verbo es exactamente el mismo, egéneto. Hay 2 acontecimientos, ¿sí? Uno que inicia el relato, uno que lo cierra. Los 2 se introducen con el mismo verbo, egéneto. Se hizo, podríamos decir en castellano, ¿no? O aconteció. Aconteció una gran perturbación del mar, aconteció una gran calma. Se hizo una gran perturbación del mar, se hizo una gran calma. Bien. Entre esos 2 extremos de la narración, inicio del drama,
fin del drama, ¿no? Está todo el relato, que tiene, después de ese acontecimiento que se desencadena, que hace que la nave peligre, ¿no? ¿Por qué? Porque la nave se ve envuelta por las olas mientras Jesús duerme. Después viene el primer movimiento dramático, que ¿cuál es? Ahí tenemos un contraste, ¿no? Fíjense que ese dormir anticipa la calma del final, ¿no? El primer acontecimiento es que se desencadena la tempestad, es decir, se hizo una gran perturbación en el mar. Se desencadena la tempestad. Pero hay algo en ese desencadenarse la tempestad que lleva a que las olas cubran el navío, ¿no? Si el navío sea envuelto por las olas, la nave es envuelta por las olas. Frente a eso está la serenidad del Señor. El fin del drama es que se hace una gran calma, pero la calma ya está al comienzo. ¿En quién? En el que es el autor de la calma posterior, ¿no? Él está durmiendo en el navío. Él duerme. Ahí hay un contraste, dije, dramático, ¿no? Impresionante, que es el resumen de todo el relato. Si nos ponemos a pensar un poco en la estructura literaria, en ese contraste está el resumen del relato, ¿no? Porque el que duerme es el que es el Señor del mar y de los vientos, y por lo tanto tiene el poder para imperar sobre ellos, ¿sí? Y hace la gran calma al final, con solo mandar. Habla con imperio a los vientos y a la mar, y se hace la gran calma. Los versículos intermedios nos ponen de manifiesto las palabras que se dirigen mutuamente, ¿no? Los discípulos, ¿qué representan? Representan la situación de angustia, zozobra, temor, miedo. Ese miedo los impulsa a acudir al Señor, despertarlo y decirle: Señor, sálvanos, perecemos. Señor, sálvanos, nos hundimos, nos perdemos. Y el Señor les responde: ¿por qué estáis miedosos? ¿Por qué estáis angustiosos, hombres de poca fe? En ese diálogo está el centro del relato, ¿no? El núcleo, el nudo, digamos, del drama. Está en este diálogo entre los discípulos y el Señor. Y el desenlace viene porque el Señor se levanta, o se despierta y se levanta, impera al viento y al mar, y se hace una gran calma. Y nos queda el versículo de conclusión, el versículo final. El relato, la narración termina allí, ¿no? La narración de lo que es el hecho de la tempestad calmada. Es otro milagro extraordinario que relata Mateo en el capítulo 8. Ha empezado por relatar 3 milagros de curación, ¿verdad? En la primera parte. Y ahora pasa a relatar otros milagros, de los cuales este es el primero. Este milagro extraordinario es un milagro que manifiesta no solo que es el Señor que cura, que sana, sino que es el Señor que tiene dominio sobre los elementos de la naturaleza.
los vientos y sobre el mar. Muy bien. Sobre toda la creación, ¿se entiende? ¿Qué dice el 27, que es la clausura de toda la perícope? Los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le Y obedecen? los hombres se maravillaban, diciendo: potapós extingutos. ¿Quién es este o cuál es este? ¿No? ¿Cómo traducen? A ver todo. Lean otra traducción. Daniel, ¿sí? Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, ese es extraordinario. Sí. ¿Y Leborate? Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y Alonso dice: los hombres decían asombrados: ¿qué clase de individuo es este que le obedecen hasta los vientos y el lago? ¿Qué clase de individuo es este? Sí. Muy bien. Es la traducción menos feliz de todas las que leyeron para mí, ¿no? Porque eso de qué clase de individuo es este. Es una expresión poco feliz, ¿no? Y que tampoco refleja el texto original. Potapós extingutos. ¿Quién es este? O también, ¿cuál es este? ¿Sí? ¿Cuál es? En el sentido de preguntar por su identidad, ¿no? El quién en castellano es preferible, sin lugar a dudas, ¿eh? ¿Quién es este? Eso es lo que preguntan. Esto es lo que se preguntan quiénes, según el texto de Mateo. ¿Quiénes son los que se asombran diciendo? Los hombres. Dicen asombrados el sorte ahí, que es al revés de lo que dice el griego, ¿sí? Los hombres se asombraban diciendo. Se asombraban diciendo. Y los hombres se maravillaban. Se maravillaban o se asombraban, está bien. Sí, correcto. El verbo es ethaumasan, ¿sí? Los hombres se asombraban diciendo, ¿qué cosa? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos que aún, eso, muy bien, que incluso, que aún los vientos y la mar le obedecen, ¿no? Auto hipakusin. El modo griego de decir obedecer es muy expresivo, es hermoso, porque es hipakusin, es decir, ponen su oído debajo de él. Es decir, le someten el oído, digo, ¿no? ¿Se entiende? Eso es obedecer en griego. Obedecer es a través de lo que se recibe por el oído, someterse a la palabra que el oído capta, ¿no? Eso es obediencia. Está bien, obedecer. Pero además destaca el hecho que se pliegan a la palabra, ¿no? Cosa que en nuestro obedecer castellano no está tan claro, por lo menos semánticamente, por lo que dice el verbo, ¿no? Obedecer no nos suena a oír, ¿no? En cambio en griego el verbo que significa obedecer significa eso, ¿sí? Sujetar el oído. Poner el oído al servicio de los que se oyó. Ahí oído tiene el sentido no del órgano auditivo, sino de la inteligencia y la voluntad que reciben el significado de la palabra, ¿no? Y se sujetan a eso. Evidentemente,
aquí el viento, los vientos y el mar oyen a Jesús y se someten a lo que oyen, a esa palabra que es palabra que impera, palabra que manda, una palabra con autoridad, una palabra investida de poder. Bueno, este es el relato que tenemos en Mateo. Ya lo hemos analizado en su estructura literaria y hay algún comentario sobre el vocabulario. Hay algunas palabras que quiero destacar en el texto griego. La primera ya la he hecho, ploion, la nave, que aparece al comienzo, ¿no? Hay otro término que se repite más de una vez, que es mar, ¿no? Más bien la composición, los vientos y el mar, ¿no? Los vientos. Sin embargo, mar también aparece de entrada solo, ¿no? Cuando dice que se hizo una gran perturbación en el mar, ¿verdad? Es una palabra a la que tenemos que prestar atención, esa de mar, ¿no? Son las aguas del mar. El mar y los vientos. Bueno, ya veremos que eso tiene resonancias importantes en el trasfondo veterotestamentario de la redacción de Mateo. Los vientos, el mar. Y hay otro término que es este del versículo 26, donde dice tote egerceis emetimesen, entonces levantándose el Señor, ¿no? Levantándose, egerceis. Ese verbo egeiro que está allí es un verbo que también tiene un significado muy importante en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo en particular también aparece reiteradamente. Por ejemplo, en el episodio del paralítico curado, al que el Señor le perdona los pecados, ¿no? Le dice primero, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y después, ante la murmuración de los asistentes, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te digo, levántate, camina. ¿Sí? Ese levántate es ese mismo verbo. ¿Está claro? Lo que quiero señalar es un verbo que está semánticamente ligado a la acción de levantarse en un sentido que no es meramente físico, ¿sí? Es un levantarse que es ponerse de pie, en el caso del paralítico, saliendo de su enfermedad, porque el Señor lo cura. En el caso del Señor, es simplemente un levantarse después de estar dormido. Y ahí viene otro tema del texto. ¿Qué es ese estar dormido del Señor? Cabe preguntarse si Mateo no ha visto en este pasar el Señor del sueño al estar de pie, un signo de la muerte y resurrección del Señor. El Señor en el sepulcro, dormido, que, como dice bien Orígenes en un texto de comentario a esta perícopa también, no se ha dicho, no duerme ni dormita el guardián de Israel, aludiendo al Salmo. ¿Cómo es que el guardián duerme? En realidad no duerme, sino que vigila, dice Orígenes. Duerme en su humanidad, pero vigila en su divinidad. Y como dice Agustín, si creéis que es el Señor, es también Señor del sueño,
como es señor de la muerte. O sea que está dormido porque quiere. ¿Sí? Ese sueño es un sueño que está bajo su dominio, bajo su poder divino. Y no deja de vigilar cuando duerme. Ni siquiera su humanidad deja de vigilar. Pero Orígenes dice muy claramente eso, ¿no? Es decir, duerme para mostrar que es hombre, pero esto también lo dicen otros padres de la Iglesia, para mostrar la realidad de su humanidad. Pero como Dios nunca duerme. ¿Sí? No duerme ni dormita el guardián de Israel. Pero, de nuevo, insisto en esta comparación, ¿no? Se podría sugerir o pensar a partir de este vocabulario: duerme, se levanta. Si no estaría pensando aquí Mateo en el misterio del Señor dormido en el sueño de la muerte, en su sepultura después de la cruz, y resucitado al tercer día, ¿no? Si es así, ya tenemos un eje fundamental para ligar la nave a la iglesia. ¿Se entiende? Porque el Señor resucitado, ¿dónde habita? ¿Dónde mora? En la iglesia. Está claro, por el don del Espíritu Santo que ha enviado Él ascendido al cielo, que ha enviado el Padre junto con Él ascendido al cielo, ¿no? Es su morada, es donde Él habita. Si pudiéramos encontrar que de alguna manera la nave alude a cierta morada de Dios, la figura ya quedaría mucho más fundamentada, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer eso. Pero primero, ¿se justifica en algún dato del texto que Mateo pudiera estar pensando aquí en el Señor muerto y resucitado? Respondo ya, y ahora lo vamos a leer. Se puede responder afirmativamente partiendo de la comparación del vocabulario de este texto con el vocabulario del libro de Jonás al comienzo, donde se relata el ascenso de Jonás a la nave. Y recordemos que el mismo Señor ha dicho: esta generación pide un signo y no se le dará otro que el signo de Jonás profeta, que se entiende de qué, de su muerte y resurrección. Si el texto está ligado a Jonás y el signo de Jonás lo ha dicho el mismo Señor como figura de su muerte y resurrección, porque Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena y salió nuevamente a la vida, ¿no? Entonces tenemos un punto de apoyo fuerte, ¿se entiende? Para entender que aquí Mateo, en el contraste entre el Señor dormido y el Señor que se levanta para imperar al viento y al mar, está viendo una insinuación, una figura del Señor muerto y resucitado, que esto nos está queriendo decir, ¿no? Si además de eso pudiésemos hallar un vínculo por el cual la nave pudiese aparecer como lugar de la presencia del Señor que salva, a partir de su cruz y su resurrección, tendríamos todavía más completa el fundamento de la imagen de la nave. Y ese fundamento, ¿en qué se puede encontrar? Hay otra embarcación que pueda venir a nuestra mente. El arca de Noé. Claro, el arca de Noé. Claro que ahí la palabra nunca es ploion o naus, que son navíos en griego, ¿no? Si uno va al texto de los 70, el término que se usa para arca es el término kibotos. Y el arca, lo que se le manda a construir a Noé, que es no un ploion, no una nave,
sino kibotos. Kibotos, ¿qué quiere decir? Arca, es decir, caja, cofre, baúl. Es decir, es un arca, ¿no? Pero es un arca que flota. O sea, es un arca que es una nave, ¿no? No hay unidad terminológica, pero sí hay unidad conceptual, porque además ese arca es instrumento de salvación o no, como termina siendo la nave para los discípulos que han seguido a Jesús. Aquel arca, a pesar del diluvio, salvó a los que iban dentro, ¿no? Esta nave, a pesar de la tempestad que se desencadenó, significó la salvación para los que iban en ella, porque en ella iba Jesús. Ahora, el término kibotos no solamente se aplica en el Antiguo Testamento griego a la nave de Noé, al arca de Noé, sino al arca del testimonio o arca de la alianza, ¿sí? Arca del testimonio la llama el libro del Éxodo, arca de la alianza aparece ya en los relatos históricos posteriores. Arca de la alianza, ¿qué es el arca de la alianza? De nuevo, es otro cofre. Este ya no es una nave, ¿no? No, este es un cofre que está guardado en el interior del templo. Muy bien, en el interior del templo. Fíjense ustedes cómo por ahí, cuando los padres hablan del templo en relación con la nave, no están diciendo una cosa que no tiene nada que ver con el texto del Evangelio, ¿eh? Lo que dicen es porque conocen la Biblia, porque la entienden profundamente, en toda su unidad histórico-salvífica, en su unidad semántica. ¿El arca es el lugar de la presencia de Dios en el pueblo o no? Sí. Claro. ¿Dirige al pueblo a donde debe ir? Sí, Señor. En el arca se manifiesta la presencia de Dios. Ante el arca se hace el rito anualmente de la expiación, que lo hace el sumo sacerdote. Ese rito de la expiación, según la epístola de los Hebreos, es figura del único sacrificio redentor, que es el de la cruz de Cristo. Por eso cuando hay algunas imágenes o iconos de este episodio en la tradición iconográfica cristiana, la nave aparece con un mástil crucífero, un mástil con su travesaño, ¿no?, que sostiene la vela de la barca, del navío, de la nave donde van Jesús y los apóstoles. Esa cruz que está en la nave significa que esta nave es arca no del sacrificio de expiación que se hacía anualmente con el carnero y que no salvaba a nadie, dice la epístola de los Hebreos, sino del nuevo sacrificio de la nueva y eterna alianza hecho por Cristo en la cruz. Eso ya es iconografía, pero esa iconografía refleja esta unidad profunda de concepto entre nave y arca. ¿Está claro? Si por un lado entendemos la relación que hay entre Jesús durmiendo, Jesús levantándose, Jesús muerto y resucitado, en medio de la muerte y la resurrección que está, y la cruz, ¿no? ¿Se entiende? Y por otro lado entendemos que la nave se puede asociar también tipológicamente al arca de Noé, que va asociada, ahora sí, semánticamente por la misma palabra, al arca de la alianza, ¿no? Las dos arcas apuntan ¿a qué? El arca de la alianza es el centro del templo. El arca de Noé es un arca salvífica, ¿o no? Y el corazón del templo implica la presencia de Dios para guiar y salvar a su pueblo y para ser testimonio del
la alianza y del sacrificio de la alianza. Si podemos ligar estas cosas entre sí, entonces entender que la nave de la que aquí se habla es la iglesia, es entender lo que está diciendo el texto, ¿no? No es agregarle una cosa postiza al texto, sino desentrañar su profundidad y su riqueza a la luz de la totalidad de la Escritura. Bien. Ahora, lo que he dado es la clave para una exégesis teológica del texto. Ahora vamos a leer, para empezar, Jonás capítulo 1. Aquí y aquí, Jonás capítulo 1. Tenemos. ¿Ya está, Francisco? Sí. Ubicó al libro de Jonás profeta. Sí. Muy bien, empiece. Pero espere que le voy a decir en qué versículo empezamos. Versículo 4 en adelante. ¿Sí? Sí. Yahvé levantó en el mar un violento huracán. Perdón, antes. Sí. Lea desde el 3. Perdón, Sí. no, yo me equivoqué. ¿Sí? Levantóse Jonás para huir lejos de Yahvé, a Tarsis. A Tarsis. Bajó a Jope y halló un barco que estaba para ir a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para irse con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Yahvé levantó en el mar un violento huracán. Fíjense, yo ahora desde ya destaco algo. En el libro de Jonás hay un relato que en gran medida es una antítesis del relato del episodio que narra Mateo, ¿no? Porque Jonás se sube al barco Para huir. huyendo de Yahvé, ¿no? Por eso, para que el barco no perezca en la tempestad, ¿qué tienen que hacer? Seguir a Yahvé. ¿Qué tienen que hacer los marineros, los marinos que van en el barco? Arrojar al mar a Jonás, ¿no? ¿Está claro? Es decir, el nudo del episodio es que Jonás se sube al barco para rehuir el cumplimiento de la voluntad de Dios, y que la tempestad la manda Yahvé para que lo echen del barco, porque se está escapando. ¿Se entiende? Y la calma va a venir cuando lo arrojen del barco a Jonás, ¿sí? Uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con el relato? De entrada señalo que hay una antítesis entre un relato y el otro, pero eso nos plantea el problema de por qué Mateo ha usado un vocabulario que, como vamos a ver ahora, aproxima evidentemente su narración a la del libro de Jonás. Eso hay que leer el libro de Jonás en griego para darse cuenta, ¿está claro? Y el Evangelio de Mateo en la misma lengua original, ¿no? Bien. Del texto canónico. Vuelva desde el comienzo. Sí. Levantóse Jonás para huir lejos de Yahvé a Tarsis. Bajó a Jope y halló un barco que estaba para ir a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para irse con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Bien. Yahvé levantó en el mar un violento huracán, y fue tal la tormenta en el mar que creyeron se rompería la nave. ¿Se ve el paralelismo o no? Sí. Entre este texto, Mateo dice que aconteció una gran perturbación en el mar, ¿no? ¿Qué dice el libro de Jonás? Yahvé levantó. Yahvé
levantó en el mar un violento huracán. Ajá, sí señor. Eso es el versículo 4. 4. Kai Kyrios exekeiren pneuma eisten thalasan kai egeneto vidon megas en Thessalase kai toploion ekindinewen sin tribena, y la nave parecía que se rompía, ¿no? Muy bien. ¿Está claro? ¿Cómo sigue? Llenos de miedo, los marineros invocaban cada uno a su dios y echaron al mar lo que llevaban en la nave para aligerarla de ellos. Muy bien. Jonás, que había... Estaban llenos de miedo, ¿no? ¿Qué les dice el Señor a los discípulos? ¿Por qué teméis? Ajá. ¿Por qué teméis? Estos marineros tenían razón para temer. Los discípulos que han seguido a Jesús, no. ¿Por qué teméis? ¿Por qué estáis miedosos? ¿No? ¿Están miedo acá también o no? Sí. Claro, sí. Adelante. Jonás, que había bajado al fondo de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Jonás ahora, ¿qué pasó? Está en el fondo de la nave, ¿no? Y duerme profundamente. ¿Otro elemento de paralelismo o no? Sí. Siga. Llegóse a él el patrón del barco y le dijo: ¿Qué estás ahí tú durmiendo? Levántate y reclama a tu Dios. Quizás se cuidará Dios de nosotros y no perezcamos. Ajá. Ahora, mientras Jonás duerme, hay alguien que se le acerca. ¿Quién es el que se le acerca ahora? El capitán del barco. Claro, el patrón del barco se acerca a Jonás y le dice: despiértate, ¿no? Levántate y clama a tu Dios a ver si nos salva, ¿verdad? Adelante. Es un pagano este, ¿no? Un pagano que es supersticioso. Es supersticioso, invoca cualquier divinidad. Si hay uno que de otro pueblo invoca a tu Dios, a ver que si yo ya he invocado el mío, no me hace caso, invoca el tuyo. Bien, adelante. Dijéronse unos a otros: vamos a echar suerte a ver por quién nos viene este mal. ¿Por quién nos viene este mal? ¿No? Vamos a echar suertes a ver por quién nos viene este mal. La tormenta que amenaza a naufragio, ¿no? Adelante. Echaron a suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dijéronle: a ver, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: yo soy hebreo y sirvo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo los mares y la tierra. Ajá. Ahora Jonás, ante estos paganos, empieza a dar testimonio de la verdad, ¿no? Yo sirvo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo los mares y la tierra. El Señor, el Creador. Muy bien. Adelante. Siga. Aquellos hombres se atemorizaron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho eso? Pues sabían que iba huyendo de Yahvé, porque él se lo había declarado. Dijéronle: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar... Un pedacito. ¿Cómo? Falta un pedacito, ¿no? A ver, Cuando empieza el 10. ¿qué decía? Entonces aquellos hombres quedaron sumamente atemorizados y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues comprendían los hombres que huía de la presencia de Yahvé, ya que él mismo se los había declarado. ¿Sí? ¿Qué es? Sí, está bien, Sí, lo sí, leyó, no, sí. distinto. Sí. A lo mejor hay otro con otras palabras, Sí, pero lo dijo, eso. lo leyó Sí, bien, sí. Adelante.
Dijeronle: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciéndose cada vez más. Él les respondió: cogedme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues bien sé yo que esta gran tormenta os ha sobrevenido por mí. Siga. Aquellos hombres hicieron por volver la nave a tierra, mas no pudieron, pues el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron a Yahvé, diciendo: oh Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y que no nos imputes sangre inocente, pues tú, oh Yahvé, has hecho como te plugo. Y cogiendo a Jonás le echaron al mar, y el mar se aquietó en su furia. Temieron aquellos hombres a Yahvé y le ofrecieron sacrificios y le hicieron votos. Bien, sigue ahora el capítulo 2. Yahvé había dispuesto un pez muy Fíjense, hasta aquí hay una serie de paralelismos sorprendentes, ¿no? Con el relato de Mateo. Pero al mismo tiempo hay contrastes clarísimos. ¿Quién lleva en todo este relato el dominio de la tempestad? Yahvé. ¿Es el que la inicia y el que la hace cesar o no? Sí. Bien. No Jonás, obviamente, que es el que se ha subido al barco, ¿no? Jonás, sin embargo, confiesa a Yahvé como el Señor, el creador de los cielos, de la tierra, del mar. Y además, él mismo les comunica a los que van en el barco que la causa de esa perturbación es él, porque él ha desobedecido la voz de Yahvé, ¿no? Y por eso les dice qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Echarlo al mar. Echarlo al mar. De alguna manera, Jonás, ante el signo de la tempestad desencadenada por el Señor, primero confiesa su falta o no, Sí. se hace cargo de su culpa, y segundo se ofrece como víctima para que la tempestad sane o no. Claro. Claro, sí. Y lo echan al mar. Sí. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo echan al mar y viene todo el episodio de la ballena que traga a Jonás, y luego Dios manda que la ballena lo vomite sobre la playa al tercer día, ¿no? Por eso, en esa vuelta a la vida de Jonás, ¿no?, que permanece 3 días en el vientre del cetáceo, Jesús nuestro Señor mostrará un signo de qué, un tipo de qué, de su muerte y resurrección. La muerte y resurrección del Señor implica una víctima expiatoria también, ¿o no? Pero no de su propia culpa, sino de la culpa de todos los hombres. Ahí ya viene el contraste, ¿no? El Señor se ofrece como víctima no por sus pecados, sino o para salvar a otros del efecto de su culpa, que es lo que hace Jonás, sino para salvar a los hombres por su gratuito amor de Dios hecho hombre. ¿Está claro? Y si él sube al barco, no es que él tiene que ser echado del barco para que el barco no zozobre, sino que el no zozobrar el barco viene de él. Porque viene de quién en el relato de Jonás. Yahvé. Y él es Yahvé. ¿Está claro? Él es el Señor hecho hombre. Él duerme y se levanta. Jonás representaría la humanidad del Señor, pero no perfectamente, porque la humanidad de Jonás es una humanidad pecadora, ¿no? Lo representan sus rasgos de víctima expiatoria, de algún modo muerto y vuelto a la vida. Esos son los rasgos por los que Jonás se hace tipo de Jesús. ¿Se entiende?
Mateo conoce este texto, por supuesto que sí, claro que sí. Y la pregunta es, ¿está proyectando este texto sobre su modo de relatar el episodio de la tempestad calmada? Bueno, un estudio minucioso del vocabulario, de la fraseología que emplea Mateo comparada en griego con la que usa Jonás, revela claramente que sí, permite fundamentar una respuesta afirmativa a esto. ¿Sí? Insisto que aquí se añade como dato primario una palabra de Jesús el Señor, ¿no? Que ha dicho, ha hablado del signo de Jonás, profeta, en relación con su muerte y resurrección. De modo que cuando Mateo asocia la tempestad calmada a esa otra tempestad calmada que él conoce del Antiguo Testamento, ¿no? Uniendo eso con las palabras de Jesús acerca del signo de Jonás profeta, perfectamente se puede comprender que a hora de redactar ese episodio proyecte sobre él el misterio prefigurado en el libro de Jonás, claramente. Y ese es el primer pilar en que podemos apoyarnos para decir que la nave es la iglesia, porque el misterio de Jonás es el misterio de la muerte y resurrección salvíficas de Cristo. Y si Cristo de estar dormido pasa a levantarse, el Cristo de la nave es Cristo muerto y resucitado, es decir, el Cristo Salvador. ¿Y dónde está Cristo Salvador para ser seguido por los hombres? En la iglesia. ¿Y cómo lo encuentran en la iglesia? Por la fe de la iglesia, y en eso coinciden muy bien todos los padres que hemos leído, ¿no? Al comienzo de esta clase, Orígenes, Tertuliano, San Agustín, San Juan Crisóstomo también hizo el misionero de Poitiers, tiene un texto magnífico al respecto. La fe de la iglesia, que se encuentra solo en la iglesia, es la que permite dar respuesta a la pregunta con que culmina el pasaje Mateo. Los hombres se preguntaban, asombrados, estupefactos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y la respuesta a esa pregunta, ¿dónde la encuentran? Si suben a la barca siguiendo al Señor, es decir, en la iglesia de Jesucristo. ¿Está claro? Como miembro de la cual, en su condición de apóstol, de la cual Mateo escribe este texto. ¿Está claro? Los exégetas contemporáneos dicen que Mateo puede haber proyectado en el relato de la tempestad calmada su propia experiencia de los padecimientos que sufría la iglesia en sus primeros momentos de existencia. ¿Está claro? Ese mundo hostil, ese mundo de tormentas, como dice Orígenes, por el que tiene que atravesar la iglesia, lo experimentaba Mateo, y sí, como todos los apóstoles, y como todos los cristianos de los primeros siglos, y todos los cristianos de todos los siglos. ¿Sí? Este mundo es una sucesión de tempestades, y a través de eso tiene que pasar la iglesia. Esa experiencia de Mateo se puede decir que está proyectada aquí, pero de tal manera que Mateo, según esa experiencia, ha descubierto que ese signo que ha hecho el Señor, al serenar la tempestad y al salvar con ese imperio suyo sobre el viento y el mar a los discípulos que le han seguido en la barca, con ese signo, con ese milagro dicho, como signo, ha puesto un significado, y ese significado no es solamente su autoridad divina, sino ese significado completo es su autoridad divina presente para siempre, después de su resurrección y ascensión en la iglesia. Mateo es el que nos pone al final de su evangelio las palabras del Señor: y yo estaré con vosotros hasta el final de este mundo. Yo estaré con vosotros. ¿Y dónde está el Señor con ellos, con los apóstoles, sino en la iglesia?
Y es ese Señor que está presente con los que le siguen hasta el final de este mundo, y ahí estaba el matiz escatológico que recogen los padres de la iglesia, ¿no? Las tempestades duran hasta que el Señor vuelva, ¿no? Pero Él está presente, ¿dónde? En la iglesia, ¿está claro? Por lo tanto, la nave es la iglesia. Se advierte. Cuando los padres de la iglesia entienden esto, están entendiendo en profundidad lo que Mateo ha puesto en la redacción del texto. La comparación con el arca de Noé y por lo tanto con el arca de la alianza también es fundamental. Vamos a dejar para la próxima clase dos cosas. La primera, el estudio de los textos del Antiguo Testamento que nos muestran que Jesús, al lograr este milagro, se manifiesta como Dios. Ese es otro elemento fundamental de esta perícopa, que está literariamente centrado en el nombre con que los discípulos se allegan a Él. Lo llaman Señor, ¿verdad? Kyrie, Señor. Que aquí en esta perícopa evidentemente tiene todo el peso del Kyrie dicho desde la fe de la iglesia, ¿no? Lo llaman Señor. Ahí está la confesión anticipada de la fe apostólica. Señor. Pero aún el sálvanos, perecemos, está dicho con un sentido inmediato, sálvanos de la tormenta, que nos hundimos, ¿no? Pero refleja también una oración de la iglesia para siempre. Sálvanos que perecemos. Eso es lo que tiene que decir todo cristiano, dice San Agustín, cuando la tempestad de las pasiones, de los combates contra la fe, de las tentaciones, lo envuelven, ¿no? Como las olas del mar embravecido a la nave. Tiene que decirle al Señor, acordándose de Él, siempre, sálvame que perezco, sálvame que perecemos. Es como una oración, es una bellísima ejaculatoria evangélica, ¿no? Señor, sálvanos, perecemos. Señor, sálvanos, nos hundimos, naufragamos, ¿no? Pero tenemos que ver cómo en el Antiguo Testamento hay un claro fundamento para decir que toda esta perícopa enseña con nitidez, este es el otro aspecto fundamental del signo de la tempestad calmada, que Jesús es Dios. Y lo otro que nos queda es hacer la comparación con los otros dos sinópticos, que terminará de perfilar lo que es propio de Mateo por contraste con los otros, a ver si eso coincide con la lectura que hemos hecho, ¿no? Es decir, si el contraste con los otros sinópticos nos muestra que Mateo, en su carácter más, como dice muy bien Bover, ¿no?, que ya lo he citado en este respecto, Mateo más abstractamente nos da el relato que Marcos o que Lucas, y ese carácter más abstracto es por la contemplación teológica que involucra la narración en el texto de Mateo. Con esto dejamos por hoy. Muchas gracias a todos los que sigan este curso, muchas gracias por la atención prestada, a todos, a los aquí presentes y a los que oigan la clase posteriormente, y será hasta la próxima, si Dios quiere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.